Te doy la bienvenida a esta segunda lección de nuestro módulo 3, en la cual ya empezaremos como tal la configuración de los receptores en TRU. Primero debemos Se ve, ¿no? hacer un énfasis en la interpretación de la MINTRA Sí, o sí, profesor. base tablero Sí, se de escucha. visualización del estado de nuestro receptor, y después si veremos como tal el paso a paso. Te recomiendo que tomes apuntes y si es necesario repite este video. Tenemos esta MINTRA o este tablero de visualización. Les comenté que este tablero que está aquí, eso le llaman Mintra. Lo han ampliado acá para ver cada uno de los iconos que hay acá. Están escritos arriba. Ya dice los colores, todo, ¿no? Pero está en blanco y negro. En la práctica lo vamos a ver, ¿ya? Más explicado esto en la práctica, cuando terminemos ya toda la parte de que es el GNSS. Vamos a hacer una práctica y ahí vamos a reconocer los colores. Eso ya no se van a olvidar, ¿no? Vamos a repetir. Organización o Continuamos. ya como tal se lo conozcas. ¿Qué pasó? Se fue de largo. Laterales, que están verticales, son los que nos indican el estado de la batería. Cuando la batería está sobre el 85%, los botones estarán en verde. Del 85 al 6% aproximadamente, el botón Otra vez. Ya. nos indican el estado de la batería. Cuando la batería está sobre el 85%, los botones estarán en verde. Del 85 al 6% aproximadamente, el botón alumbrará intermitente en naranja. Menos del 6% ya empezará a alumbrar el rojo, en rojo sostenido, pero cuando empieza intermitente en rojo es que ya está por debajo incluso del 3%, o sea que ya nuestro equipo se va a apagar muy pronto. El siguiente LED o el LED Stat nos indica como tal el estado de recepción, es decir, el color naranja será para la recepción de satélites o la cantidad de satélites que está recibiendo de la constelación GLONASS. Intermitente en verde es la cantidad de satélites que está recibiendo de la constelación GPS, y cuando alumbra en rojo significa que no ha resuelto su posición. Esto puede ser un indicador de que de pronto nuestro GDOP o PDOP está muy alto y no ha podido recibir una correcta triangulación desde los satélites. El siguiente LED, el LED REC, nos indica el estado de la memoria. Entonces, si está en rojo, puede ser que la memoria esté completamente llena o que no, o que el equipo no tenga como tal una tarjeta SD en su puerto. Eso nos indica. Cuando está en verde, esto nos indica que está recibiendo y registrando correctamente nuestros datos navegados y observados. El siguiente LED, RXTX, nos indica la configuración del receptor y el estado de comunicación, por decirlo de alguna forma. Entonces, si este botón RXTX alumbra en sostenido verde, significa que el receptor está configurado como rover. Si alumbra en rojo, como tal en sostenido rojo, significa que está configurado como base. Cuando a veces alumbra o titila naranja, significa que está recibiendo señal de la base a través del radio de la base. Esto no significa que esté utilizando el mensaje. En cuanto a la correcta configuración para que el receptor utilice la información que trae la base, ya dependerá del protocolo de transmisión, de que esté en la misma velocidad, de que estén en el mismo canal y demás. Todas estas configuraciones las veremos con más claridad ya como tal en esta lección de la parte práctica. El siguiente botón es el BT, el cual hace referencia al estado de la conexión por Bluetooth con el colector de datos. Este LED alumbrará en azul sostenido cuando esté conectado correctamente a un colector de datos vía Bluetooth. Cuando está intermitente en azul significa que está listo para conectarse. Puede pasar que en un error de comunicación o de pronto que el Bluetooth del colector o del receptor esté fallando, este botón quede en azul sostenido sin estar conectado al colector. Lo mejor en estos casos es reiniciar ambos equipos para que como tal este enlace, por decirlo de alguna forma, este enlace erróneo, como tal, se reinicie y podamos conectar correctamente. El botón de encendido, el cual la recomendación es mantener sostenido
4 o 5 segundos y automáticamente soltarlo, puesto que estos dos botones tienen funciones escondidas, por decirlo de alguna forma. Entonces, si se demora más tiempo, puede acceder a configuraciones internas del receptor en modo ciego, o puedes configurar algo o acceder a otras funciones. Entonces, lo recomendable es dejarlo mientras estos dos encienden en naranja sostenido y ya. Y por último, el botón de función nos sirve para a registrar señal o que pare de registrar señal. Esto sobre todo es cuando hacemos nuestro trabajo en modo ciego, es decir, sin colector de datos. Como comentaba en lecciones anteriores, este es el botón que le indicamos al rover, por decirlo, por poner ejemplo. Entonces tenemos un rover y vamos a hacer un stop and go. Con este botón le indico que empiece a recepcionar, me quedo un momento en ese punto, paro el recepcionamiento, me muevo y empiezo y vuelvo a indicarle que registre señal. Ya como tal en la configuración de nuestro receptor y del radio, lo primero que debemos hacer o lo recomendable es tener el TRU, o sea, Topcon Receiver Utility, instalado en nuestro colector. Esto lo podemos hacer de dos formas. Primero, a través del cable serial, simplemente conectamos al computador y pasamos el archivo, o a través de la aplicación Windows Mobile en el computador conectamos el colector sin necesidad del cable serial, esa es la diferencia, y desde Windows Mobile vamos a ingresar al sistema operativo de nuestro colector para transferir el ejecutable de TRU y después instalarlo desde el colector. De antemano me disculpo por el estado de la cartera, esto fue a raíz de un golpe, sin embargo no va a afectar el desarrollo del paso a paso de la configuración de nuestros receptores. Entonces vamos a abrir el programa. Esta es la interfaz principal. Lo primero que debemos hacer es conectarnos al receptor. Para eso vamos a Device. Aquí en Application Model vamos a seleccionar a quienes vamos a conectar. Entonces, esta primera opción hace referencia al colector como tal. La segunda es el receptor. Modem es el radio del receptor para configurar como tal la conexión entre estos dos al interior de nuestro equipo. Y firmware hace referencia a lo que comentaba en lecciones anteriores, cuando queremos programar de una forma muy personalizada, por decirlo de alguna forma, nuestro receptor, vamos a cargar el firmware nuevo a través de TRU. En este caso nos vamos a conectar al receptor. Volvemos aquí a Device, conectar. Vamos a conectarnos a través de Bluetooth. Aquí trae por defecto el serial A o el puerto A. Aquí ya vamos a estos tres puntos. En esta interfaz mantenemos sostenido como tal el lápiz y le damos a agregar, volvemos a estos tres puntos y él empieza automáticamente a buscar. Recordemos, como hablaba en lecciones anteriores, observamos en la mintra que el cuarto botón de izquierda a derecha esté intermitente en azul. Aquí ya detectó el receptor como base. En este caso estaremos tratando como con la base. Entonces lo seleccionamos, le damos OK, volvemos a dar OK, seleccionamos OK y le damos conectar. Entonces, antes de empezar a configurar todo como tal, debemos tener en cuenta, y eso lo veremos más adelante, debemos tener en cuenta que debemos codificar correctamente cada base, es decir, asignarle una frecuencia diferente, un nombre diferente, algo que nos permita tener una diferencia muy marcada entre cada una. De pronto, si el proyecto es muy grande y tenemos diferentes bases, puede ocurrir que conforme vayamos avanzando con nuestro rover, él empiece a cambiar base, a cambiar base, a cambiar base y a generar ciertas interferencias entre señales de dos bases, lo que nos puede fallar la conexión, puede que nuestro punto nunca se ponga fijo y demás. Entonces siempre tenemos que codificar muy bien cada base, asignarle muy bien los protocolos
protocolos y demás que sean fáciles de diferenciar para que el rover no cambie de base constantemente cuando llegue a esos límites de cada uno. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a Model Driver, y aquí es donde podemos sacar el dato de qué tipo de radio tenemos en nuestro receptor. En este caso nos indica que en el puerto C tenemos un UHF-2. Esto lo vamos a tener en cuenta más adelante. Entonces cerramos. Debajo de esta mancha dice configuración del receptor. Entonces vamos a darle a... Ya en las configuraciones de receptor, primero vamos a ir al icono de satélites, donde vamos a configurar las constelaciones que vamos a recibir, GPS, GLONASS, SBAS, de pronto. Las señales, es decir, L1 y L2 para GPS, L1 y L2 para GLONASS, así. En las siguientes pestañas podemos activar o desactivar los satélites en específico de cada constelación. Y ya vamos al menú principal, a la pestaña de opciones. Podemos visualizar todos los módulos que tiene activado, todas las funciones que tiene activado nuestro receptor. Esto puede ser que lo hayamos comprado o lo hayamos alquilado. De pronto algunos módulos especiales. Debemos tener en cuenta que el sistema operativo y los colectores obviamente no es tan rápido como un computador, entonces debemos tenerle paciencia. Vamos a puertos, y como estamos configurando netamente el receptor y esta es la base, entonces le vamos a indicar que en input, o sea, recibir, o sea, como es la base, no va a recibir como tal información de otro receptor, ¿sí? Él va a recibir comandos que puede ser las correcciones en RTK, las coordenadas y demás, pero como base sí tiene la función de transmitir información. Entonces le vamos a dar W. Vamos a dejar esta opción de RTK RTCM 3.1, que es el protocolo, por decirlo de alguna forma, el modo de transmisión que va a tener nuestro receptor. ¿Por qué especialmente este? Porque es el que tiene los mensajes más completos. Eso lo podemos ver aquí en mensajes. Todo esto es lo que nuestro receptor nos va a transmitir en la información. Entonces tenemos GPS L1 y L2, GLONASS, RTK L1 y L2. Todo esto es lo que necesitamos para como tal nuestro posicionamiento, tanto estático como en RTK. Entonces por eso vamos a dejar este modo de salida, por decirlo de alguna forma. Vamos a la pestaña de serial, dejamos la velocidad. Esta última opción hace referencia al control de flujo, entonces lo vamos a dejar activo. Esto sería lo que básicamente tendríamos que configurar al receptor como tal. En Tools, esta va a ser nuestra pestaña, por decirlo de alguna forma, nuestra ruta, en caso de que se empiecen a presentar problemas en campo. ¿Sí? De pronto problemas de conexión, problemas de recepción, que la base esté transmitiendo el mensaje pero que el rover no lo esté utilizando, y como tal ya problemas en campo de conectividad de que el receptor no funciona, no funciona, no funciona. En Tools podemos resetear el receptor como tal, hacer un reseteo de fábrica, un reseteo de parámetros, un reseteo RTK. Esto pues obviamente como su nombre lo indica, cuando estamos haciendo un levantamiento de RTK y de pronto como que se queda pegado, por decirlo de alguna forma. Entonces lo primero que se haría es resetear el RTK. Después sí pensaríamos en resetear el receptor, parámetros y por último hacer un reseteo de fábrica. Esto ya se va viendo en la práctica, pero básicamente ese es el orden jerárquico de ir de cada una de las opciones de reseteo que nos da TRU. Ahora nos vamos a conectar al radio. Entonces volvemos aquí, desconectar. Vamos a cambiar a modem, es decir, al radio interno, la comunicación interna de cada receptor. Conectar, como ya lo tenemos localizado, simplemente le damos conectar. Esto nos puede indicar que debamos volver a buscarlo. Entonces vamos
aquí, lo eliminamos, lo volvemos a agregar. Ya en pantalla él nos indica que está conectado al radio de la base como tal. Vamos a configuraciones. Aquí, como vimos al principio, aparece ya el tipo de radio que tiene nuestro receptor. Vamos a configuraciones, está leyendo las configuraciones y en esta pestaña es donde vamos a prácticamente asegurar la conexión entre nuestro radio y nuestro receptor, que trabajen entre sí y que transmitan el mensaje que queremos. Volvemos a ver que tenemos aquí esta velocidad, tenemos el control de flujo, una frecuencia, y aquí es muy importante el protocolo. Esto es lo que va a hacer la diferencia entre la base y el rover. Entonces la base está en un protocolo PDL de transmisor, si quiero que sea una repetidora o que sea un receptor, pero siempre vamos a trabajarlo en PDL para este caso, pues es lo recomendable. La modulación en GMSK, y pues se recomienda que todos estos parámetros del protocolo de transmisión sean iguales para base y para rover, para que igualmente, como mencionaba, el mensaje se transmita, uno asegure la transmisión del mensaje y no nos compliquemos de pronto con otros protocolos de transmisión y demás. Entonces, como es la base, lo vamos a dejar en PDL transmisión. Lo demás lo podemos dejar por defecto. Guardamos esta configuración en este círculo rojo. Si ya queremos pasar esta configuración a otros receptores, la vamos a guardar. Esto se guarda en extensión XML y simplemente es copiarla a través del cable serial o de Windows Mobile. Y si digamos quiero importar una, aquí ya tengo mis configuraciones en extensión XML, entonces le doy radio base. Aquí me muestra cómo está actualmente configurada y cómo va a quedar. En este caso, pues ambos son iguales. Entonces, vamos a y volvemos a guardar. Y esa es como tal la configuración de nuestros receptores desde TRU. Como tal, la segunda parte de este paso a paso, entonces tenemos una evaluación de condiciones y unas recomendaciones para el armado y la toma del empleo instrumental en campo como tal. En cuanto a las condiciones, ya veremos con mayor claridad cuando empecemos a manejar Magnetic Field, como es el estado de los satélites, la distribución geométrica como tal, el PDOP. Entonces, antes de empezar a recepcionar, debemos asegurarnos que el PDOP tenga un valor bueno. Adicional a eso, es importante entender que entre la base y el rover, si bien pueden estar recepcionando 10, 20 satélites, o sea que la señal sea muy buena, que no haya casi interferencia y demás, en zonas amplias sobre todo, esto no va a asegurar que el punto que queremos georreferenciar pues precisamente obtenga coordenadas. ¿Por qué? La razón fundamental es que entre la base y el rover deben haber señales de satélites simultáneas, es decir, los satélites que se conecten o que le envíen información a la base deben ser los mismos que le envíen información al rover, para que esta simultaneidad permita fijar la posición, porque si bien cada uno por separado puede recibir bastantes satélites, si no son los mismos satélites, simplemente la posición nunca se va a fijar. Eso es importante tenerlo en cuenta. De pronto, no poner el rover tan alejado de la base, como por ejemplo, o tener un radio adicional de mayor potencia, ¿sí? O sea, la distancia entre la base y el rover debe estar como comprendida o abarcada, por decirlo de alguna forma, desde los mismos satélites para cada uno. Repito, no sirve si cada equipo recibe satélites diferentes. Así nunca se va a fijar la posición. El otro, en cuanto a evaluación de condiciones, debe ser pues lo que ya habíamos comentado en lecciones anteriores, un diagrama de obstáculos, que la zona donde estamos posicionando esté lo más libre
de interferencias. Si bien esto no se cumple en todos los trabajos, ahí empezamos a jugar con lo que es la máscara de elevación, de pronto los desfases de algunos puntos, que eso lo veremos en las próximas lecciones, ya como tal de captura de información. En cuanto al armado y la altura instrumental, según el fabricante, esa placa que tiene debajo de la batería nos indica dónde debemos tomar la altura instrumental en el equipo dependiendo eh, de qué forma la tomemos. Es decir, si vamos a tomar nuestra altura instrumental inclinada, debemos tomarla en este borde. Si la vamos a tomar en vertical, de pronto si está en un bastón, vamos a tomarla aquí. Ya en la inclinada contemplamos de pronto un trípode, ya con base nivelante y demás. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que si confundimos y tomamos una distancia inclinada hasta aquí, estamos agregando casi 17 centímetros de error a nuestra coordenada en Z. Entonces esto de la toma de la altura instrumental debemos tenerlo en cuenta. Sin embargo, si bien podemos utilizar la coordenada Z que nos arroja nuestro equipo, como tal nuestra altura elipsoidal, pues es recomendable como tal hacer una nivelación geométrica. Eso sería todo por esta lección. Recuerda calificar con 5 estrellas que encontrarás al costado derecho de este video y nos vemos en la próxima. Ya, listo. Vamos a ver esto de aquí. Ok. Veremos la configuración del magnet field. A ver si hay sonido. Ahorita va a La empezar. bienvenida. En este video aprenderemos a configurar como tal nuestro receptor desde Magnet Field, asimismo configurar plantillas, códigos, capas y el trabajo dependiendo del tipo de levantamiento que vayamos a hacer. Te recomiendo que tomes apuntes y si es necesario repite este video. Para esta lección estaré utilizando la versión de Magnet Field para computador en modo simulador, ¿sí? Puesto que no cuento con el cable serial, pero utilizaré esta interfaz en vez de la cartera para que sea un poco más claro. Ya lo que necesitemos directamente ver desde la cartera, pues como vemos en la lección anterior, se irá grabando por clips. Dicho esto, vamos a hacer un reconocimiento básico de la interfaz del menú principal para ver para qué nos sirve cada uno de los iconos. En trabajo, pues su nombre lo indica, podemos configurar las plantillas y según el tipo de levantamiento. Configurar nos va a servir para parametrizar el registro en campo, algunos puntos, los códigos. Aquí podemos hacer eso. En intercambiar será para importar y exportar datos como tal. Chat cuando tenemos Magnet Enterprise. Editar. Aquí podemos crear líneas, polígonos de un grupo de puntos en específico. Calcular son las herramientas básicas que trae Magnet, como proyectar puntos, una calculadora normal, curvas, áreas, ángulos, todo esto partiendo de lo que creamos aquí. Creamos puntos, códigos, capas, polilíneas, áreas, listas de puntos y demás. En mapa, por lo menos aquí yo ya tengo un mapa, tengo un trabajo cargado, un trabajo previo, entonces esto lo podemos utilizar para orientarnos mucho mejor o podemos utilizar estos mapas de fondo para replantear, esto lo veremos más adelante, cómo podemos subir estos archivos y que nos sirvan de fondo.
En conectar será la primera pestaña a la que iremos cuando, pues como su nombre lo indica, nos vayamos eh, como tal a conectar a nuestros receptores para empezar a configurarlos desde Magnet Field. Entonces, sistema, vamos a evaluar el estado de nuestro receptor en el momento, es decir, cuántos satélites está recepcionando, el PDOP, la distancia con la base. Aquí podemos iniciar base y demás. Y en herramientas ya tenemos el navegador web, que sería un buscador, el visor de imágenes, cuando desde nuestro colector tomamos fotografías de algún punto. Desde archivos, también muy parecido a intercambiar, podemos traer trabajos desde nuestro computador que hayamos transferido previamente y demás. Calendario es una opción de Enterprise y tabla de tiempo también es para Enterprise. Entonces, como mencionaba, lo primero que vamos a hacer es ir a conectar. Como estamos en modo simulación, entonces obviamente nos va a salir un error. Entonces, por estación total, nos podemos seleccionar el tipo de equipo al que nos vamos a conectar, el puerto por el que nos va a permitir conectarnos, pero en este caso vamos a hacer el ejercicio para un equipo GNSS con una plantilla, una configuración que trae por defecto. Sin embargo, esto más adelante veremos cómo podemos personalizar estas plantillas, las cuales pues creamos solo una vez en un trabajo en específico, y después podemos importar ese trabajo que trae las plantillas y utilizarlo en cada uno de nuestros levantamientos. Aquí en estos tres puntos podemos seleccionar las diferentes plantillas que él ya trae por defecto. Entonces le vamos a decir que conectar, obviamente está incompatible. Y en caso de que pues tuviéramos un equipo como tal conectado, es básicamente lo mismo que en TRU. Buscamos el receptor y le damos conectar. No más. No es mayor cosa. Entonces vamos a trabajo y vamos a crear un trabajo desde cero con su respectiva plantilla. Entonces en este caso se va a llamar... Ahora en configuración de trabajo, obviamente aquí es donde configuramos la plantilla de nuestra estación total, pero vamos a la configuración de nuestro equipo GNSS. Vamos aquí, editar. Aquí igual, o sea, aquí podemos seleccionar alguna que ya tengamos. Es como dos rutas para llegar al mismo lugar, pero le vamos a dar en editar. Entonces, vamos a crearla desde cero. Esta será una plantilla para levantamiento en RTK, tipo pues RTK. O puede ser una red o un autónomo, correcciones de GPS, esta va a hacer referencia cuando recibimos señal de satélites privados, cuando queremos hacer un postproceso estático, postproceso cinemático o postproceso de JPS. En este caso vamos a dejarla en RTK. Vamos a decir modo simulación. Este icono es muy importante en la medida que, si recordamos un poco lo que hablábamos en lecciones anteriores en cuanto al tipo de levantamiento de solución en campo, es decir, los RTK. Teníamos dos opciones, sin guardar un archivo crudo, simplemente un bloc de notas con nuestras coordenadas, o guardando como tal un archivo crudo independiente para cada punto. Esta es la opción en la cual le indicamos al receptor que, si bien está trabajando en modo de RTK, también nos guarde archivos crudos. Decodificador, digamos en mi caso, siempre lo trabajaré con Bluetooth, o si digamos todavía tienes un cable serial. Modo del receptor GR5, número de serie, pues no es obligatorio, pero en caso de que lo tengas. Máscara de elevación, recordemos, parámetro muy importante, dependiendo de las condiciones de trabajo. No se recomienda dejar en cero, puesto que cuando ya los satélites quedan muy al borde del horizonte, la señal entra al receptor desde ángulos muy agudos, ¿sí? Entonces tenemos distancias muy largas y ángulos súper pequeños. Esto puede generar altos errores en el posicionamiento. Entonces mejor no dejar la máscara de elevación en 0, ¿sí? Mejor dejarla en 5 o en 10, más o menos por esos rangos.
Formato RTK, recordemos, es el protocolo de transmisión que también dejamos en nuestro receptor desde TRU. Entonces, vamos a dejarlo en RTCM 3X. La altura de la antena, digamos un ejemplo, 2 metros. Tipo vertical. Y el adaptador sí aplica para utilizar adaptador. Periféricos, vamos a activar la opción de multipuertos. Cambiamos a este protocolo, puesto que es más completo que el 3X. El número del punto que se va a estar grabando en la base para postproceso, el número del archivo, le vamos a decir que nosotros mismos vayamos a definir el nombre, registrar en el receptor para que después simplemente sea quitar la tarjeta SD y pasarla a través de Topcon Link. Ratio registro. Esto hace referencia a la frecuencia en la que va a grabar nuestro receptor, en la que va a grabar datos. Y en este punto es importante resaltar algo. Si la base está configurada para recepcionar al segundo y el rover está configurado para recepcionar cada 5 segundos, partiendo de la simultaneidad de los datos, estaríamos perdiendo 4 segundos de registro en el rover. ¿Sí? Es información que no va a utilizar. ¿Por qué? Por lo mismo que en los satélites, si no hay simultaneidad, simplemente no lo procesa y no sirve. ¿Sí? Entonces, tanto el radio como el rover, si se van a dejar cada 5 segundos, debe ser el mismo valor para ambos. Debe estar igual. O si no, pues perderíamos tiempo. Y como tal, pues capacidad en nuestra memoria. Este factor de registro, frecuencia de registro, también, como comentaba, también depende de la capacidad de nuestra tarjeta. Mínimo de satélites, le vamos a decir que trabaje mínimo con 4 satélites. Aquí también empezamos a configurar el radio. ¿Sí? Es muy parecido a lo que hacíamos en TRU, puesto que ya es un poquito más especializado, por decirlo de alguna forma. También lo vamos a hacer aquí en Magnet. Entonces decíamos que es un... Entonces aquí configuramos el radio de la base, le vamos a decir que es un radio interno. Modelo es un UHF-2 digital, recordemos, que está en el puerto C y registra en la velocidad 115.200. Esto es muy importante, recordemos que debe ser el mismo para todos. Vamos a ver siguiente. Potencia de 1 watt o 1000 miliwatts. Protocolo PDL, modulación y el FEC, recordemos, está activado. Esto ya es una configuración de radio externo, que posiblemente no será el caso, lo vamos a dejar por defecto. Volvemos a configurar el rover, igual por Bluetooth, GR5, máscara de elevación. El receptor solo nos deja solo nos deja configurar a través solo nos deja recibir información a través del protocolo RTCM3X. Igual, la altura de la antena, lo dejamos por defecto. El radio del rover es un radio interno. Aquí igual vamos a configurar es el postprocesamiento del rover. Cada vez que se vaya a guardar un punto podemos definir el nombre o por defecto. En este caso es mejor dejar el rover por defecto, ya que él automáticamente va a asignar un consecutivo. Radio de registro 1. Inicio de registro vamos a hacer de forma manual y mínimo de satélites 4. Estas son unas sugerencias en cuanto a tiempo que nos da Magnet Field sobre el tiempo que vamos a dejar cada punto. Eso, le damos siguiente. El levantamiento lo veremos más adelante en campo, volveremos a ver este tipo de interfaz cuando ya estemos capturando como tal información. Ya aquí llegamos a configuraciones de replanteo, las configuraciones de replanteo, precisiones. La orientación de la brújula se recomienda dejar según movimientos, mucho más sencillo de replantear si tenemos la orientación de la brújula conforme nos vamos moviendo. Y si queremos una referencia puede ser la base. Para el replanteo solo
va a guardar el punto replanteado cuando esté fijo y una solución exacta cuando haga un promedio de 3 mediciones, una solución rápida cuando haga una sola medición y esté fijo. En esta función de magnet podemos configurar como tal una sección transversal con respecto a este esquema. Entonces aquí podemos guardar como tal los datos de una sección transversal, de una rasante. Sin embargo, también como veremos en próximas lecciones, estas herramientas son muy útiles en campo, pero también sobrecargan mucho el colector. Entonces, si bien esto facilita mucho el trabajo, también debemos partir de un poco de la recursividad del topógrafo para evitar sobrecargar el colector y que definitivamente se sature y no ande. Icono para el punto de replanteo, para llevar un orden como tal. Podemos cambiarle el color para que él nos indique como tal qué puntos fueron replanteados. La nomenclatura del punto que incremente de a 1, o sea, de 1 en 1. Esto solo es para replanteo, le vamos a decir que mida el punto más cercano en un rango de 10 metros. Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta trabajar de forma muy ordenada, puesto que estamos en el punto 1, a 50 metros está el punto 2, pero en 3 metros está el punto 3. ¿Sí? Entonces, pues es mucho más fácil ir directamente al punto 3. Pero si no trabajamos de forma ordenada, pues al final pueden faltar puntos por replantear. Entonces se recomienda mantener mucho orden en esto. Al final el punto replanteado le va a agregar esta extensión, siguiente, todas las constelaciones, todas las señales. No le vamos a activar un límite de satélites, puesto que pues entre más satélites tengamos, un poco mejor. Vamos a dejar la posición en RTK por extrapolación y en reducción multipath significa que el mismo receptor identifica qué señales están interferidas por elementos estructurales. En condiciones de muchas vibraciones, esta opción la podemos utilizar de pronto cuando nuestro receptor va en un vehículo, le configuramos un parámetro que nos grabe un punto cada 10 metros, que sería como tal el abscisado. Entonces, si activamos esta opción de condiciones con muchas vibraciones, le estaríamos indicando que el equipo reduzca bastante todo este desfase. Entonces, un ejemplo claro sería poner nuestro receptor en una camioneta y que vaya trazando el eje de la vía cada 10 metros. Miscelánea, se recomienda no dejar todas las opciones activadas, puesto que el receptor nunca dejará de sonar en ese entonces. ¿Sí? Si activamos todo, él nos va a empezar a preguntar por cada punto todas estas cosas. Entonces, a preguntar o a sonar por todo esto. Entonces, mejor dejar solo cuando replantee y cuando almacena el punto. Veamos aquí. El sistema de coordenadas podemos configurarlo aquí, buscarlo aquí y le damos en esta flecha para agregarlo. Si vamos a utilizar planas o en cuadrículas, si vamos a utilizar un geoide, lo podemos subir aquí. O al momento de instalar le decimos que el mismo magnet suba todos los geoides. Las unidades, todo esto lo podemos dejar por defecto. Bueno, aquí sí cambiar este, sobre todo para las estaciones. La proyección, si queremos ver primero la este, la norte, la altura, la numeración de las abscisas, ya esto es más de forma que de fondo. Igual las alarmas, si le ponemos todas, nunca dejará de sonar nuestro receptor. Cuando se pasa fijo o flotante, estas son buenas. Y ya tenemos configurado nuestro trabajo. Vamos a editar códigos. Y aquí ya, esto es bueno dedicarle un buen tiempo en oficina a crear todas las capas, las formas, los códigos. Y digamos, este trabajo de curso Topcom, por decirlo de alguna forma, lo pasamos a nuestro colector y cuando ya vamos a hacer nuestro levantamiento, a través de intercambiar,
desde un trabajo vamos a traer nuestro trabajo, en este entonces curso Topco, ¿sí? Al traer, entonces voy a seleccionar este. Yo selecciono el trabajo y ¿qué me quiero traer de ese trabajo? Una librería de códigos, los puntos y demás. En este caso, o en el caso de este trabajo que solo va a tener las plantillas, vamos a traer la librería de códigos. A él lo importa automáticamente. Entonces este trabajo es bueno dedicárselo a oficina, en un buen tiempo en oficina, para estandarizar un poco las convenciones y todo el material que se vaya a ir tomando. Entonces vamos a editar códigos. Entonces aquí pues ya se importó los códigos del trabajo anterior. Igual vamos a añadir. Por ejemplo, vamos a hacer un levantamiento en un parque, en una zona verde. Entonces en una zona verde, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar posts. Un post de tipo punto. La capa, vamos a crear la capa. Añadir. Esto es sobre todo para sistemas de información geográfica. Entonces como poste es un punto, le vamos a decir que es un círculo de color negro. Seleccionamos, la seleccionamos y ya los tipos de punto que tengan de código poste van a quedar en la capa. Vamos aquí, tenemos seleccionado y vamos a añadir atributos, como por ejemplo el estado, y que siempre nos pregunte en qué estado está. Entonces de pronto le vamos a decir menú, o tenemos valor mínimo, valor máximo, de pronto a la altura, texto, una descripción. Aquí si es falso o verdadero. Entonces vamos a ver el ejemplo con menú. Entonces el estado puede ser bueno, malo, irregular. Que por defecto nos deje el atributo de ese poste, el estado de ese poste en regular. Y que siempre nos pregunte. Esto es obviamente para sistemas de información geográfica. Y así vamos creando cada una de los códigos. Entonces digamos si en vez de que poste sea un tipo punto es tipo área. Entonces igual tenemos un área totalmente coloreada o en cuadrícula, en transparencia 50% para que no se note tanto, de color verde, por ejemplo, para una zona verde. Entonces esto le debemos dedicar mucho más tiempo, pero como tal en oficina. Desde el colector es muy complicado, ¿sí? Por lo que el procesador no es tan rápido y demás. En cuanto a los mapas de fondo que comentaba en un principio, voy a hacer un paréntesis para enseñarles cómo se suma. Entonces vamos a intercambiar, importar desde un fichero tipo múltiple, formato, pues como será podemos exportar un shapefile, un .geo o un DXF y seleccionamos las unidades del fichero. Esto cuando tenemos nuestro dibujo en AutoCAD. Las unidades y lo buscamos. Ya ruteado, simplemente lo seleccionamos. En el sistema de proyección será el mismo. Me dice que tiene 6 rectas y 4 capas. ¿Qué capas quiero? Vamos a decir que todas. Entonces, como ya existen, vamos a cambiarle el consecutivo. Entonces, digamos que este también. Y sí a todo. Nos importó 4 capas y 3 elementos de fondo. Vamos a mapa. Y aquí ya tenemos nuestro dibujo de AutoCAD importado. En replanteo esta opción es bastante útil para guiarnos un poco mejor. Eso sería todo por este video. Recuerda calificar con 5 estrellas y nos vemos en la próxima. Ya, muy bien, este sigue más amplio.
22 minutos. Esta parte que está explicando es mejor hacerlo en gabinete, ahí con la computadora, entonces sale más tranquilo. Pues lo haces en el campo te vas a demorar, pues. Ya, a ver qué más hay. Este es lección 4, registro de datos. Ya, ahora viene la lección 4, el registro de datos. Te doy la bienvenida en esta lección, en esta cuarta lección estaremos haciendo una demostración de cómo es el registro de datos en modo RTK, también explicando un poco el modo estático y cinemático, directamente en campo. Entonces a continuación veremos un clip donde estaré pues dando el paso a paso para lo que es como tal el registro. Te recomiendo que tomes apuntes y si es necesario repite este video. Ya en Magnet Field lo primero que debemos hacer es crear un trabajo con las plantillas que ya previamente creamos dependiendo de lo que vamos a hacer. En este caso vamos a hacer un RTK, por ejemplo. Recordemos que para crear es en estos tres punticos y vamos a seleccionar la que será nuestra plantilla base. Esto pues ya lo vimos. En el sistema de coordenadas esto es muy importante, puesto que después si hay alguna inconsistencia en el postproceso y en el trabajo de campo, nuestro trabajo prácticamente se pierde, por decirlo de alguna forma. Entonces, en el sistema de coordenadas configuramos la proyección, si queremos usar como tal coordenadas planas, ¿sí? En este caso no lo vamos a utilizar, y si vamos a utilizar un geoide, ¿sí? Recordemos que esto es opcional. Cómo queremos ver nuestras unidades, cómo queremos ver nuestras coordenadas, el tipo de coordenadas, el orden y demás. Las alarmas que queremos que suene cuando se conecta, cuando se desconecta, cuando cambia de base, cuando recibe corrección y demás. Esto ya es como preferencia personal. Y le damos. Ya tenemos nuestro trabajo creado, vamos a conectar nuestro receptor a nuestra base como tal. Entonces le vamos a indicar que utilizando una plantilla RTK con un equipo GPS, usado precisamente GPS, vamos a conectarnos a la base. Enterprise, como comentaba en un principio, es cuando nos conectamos a la nube como tal. Entonces le damos conectar. Él empieza automáticamente a buscarlo. Lo seleccionamos y le damos conectar. Cuando tenemos este tipo de problemas en la conectividad, podemos atribuírselo a que de pronto nuestro equipo ya esté fallando, la carga esté muy baja
O, digamos, en este caso, como me estoy conectando a través del Bluetooth, no puedo reiniciar el Bluetooth. Hay algún parámetro que necesite como que refrescarse, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que podemos hacer en estos casos, cuando básicamente no conecta, es reiniciar el equipo y reiniciar nuestra cartera colectora. Para reiniciar nuestra cartera colectora, no es simplemente darle clic en el botón de encendido, sino mantener unos cuantos segundos ese botón para que se reinicie por completo, si no, solamente se apaga la pantalla. Entonces volvemos a Magnet. Entonces seguimos con el último trabajo que creamos. Volvemos a conectar. En Magnet Field solo necesitamos un clic o un toque, por decirlo de alguna forma, para acceder a las opciones. Entonces vamos a conectar la base. Debe cambiar este icono, ahí está haciendo enlace, pero todavía no está conectado. Ahí ya automáticamente se conectó. Vamos a sistema. Lo primero pues que se debe hacer antes de iniciar base es, como tal, en este caso que vamos a hacer un posicionamiento de RTK, ya debemos tener unas coordenadas conocidas. Entonces estas coordenadas de pronto están en otro trabajo. Vamos a dar aquí en esta opción de intercambiar. Entonces en este caso vamos a intercambiar desde un trabajo nuestro punto como ya como tal posicionado, que obviamente va a partir de un estático para mayor precisión. Entonces simplemente voy en la pestaña Home, en el menú principal, voy a importar de trabajo, le voy a indicar que me importe, digamos ahí me aparece una pestaña de que quiero importar, simplemente le doy todos los puntos, busco mi trabajo y lo cargo. Eso es básicamente lo que me da aquí. Entonces le doy cerrar. Aquí ya tengo todos mis puntos. Entonces voy a buscar el que dice base. Base 1. Este archivo que yo voy a importar aquí es como tal un estático que tiene una coordenada navegada. ¿Sí? Para este caso especial, como ejemplo, para mostrarles cómo se suben los puntos. En caso de que yo tenga un fichero, simplemente es pasarlo al colector por el cable serial y seleccionar ese fichero en formato TPS. ¿Sí? O si ya tengo las coordenadas, simplemente sobreescribo las coordenadas. Este paso era simplemente para mostrarles cómo subir un punto como punto base. Y le doy acá y le doy aquí, en este chulito. Ahí él ya me sube las coordenadas. Esto me indica que el colector se desconectó de mi receptor. Entonces, si voy atrás, efectivamente está buscando como tal mi receptor. Entonces es esperar a que haga enlace. Aquí ya empezamos a solucionar estos problemas de campo. Entonces aquí podría entrar a mirar si reinicio el RTK, si reinicio el receptor, de pronto si reinicio el colector. Además, creo que mi equipo está muy bajito de batería. Ahora continuamos ya como tal lo que es la toma de información en nuestro trabajo creado conforme a los códigos y las capas que configuramos en Magnet Field desde nuestro computador. Entonces vamos a empezar como tal con el registro. Básicamente vamos a en el menú principal, vamos a registro, y aquí en registro tenemos varias opciones para tomar información. Sin embargo, pues esto depende mucho de pronto de la recursividad del topógrafo y la experiencia del topógrafo, puesto que también no consiste simplemente como tal de sobrecargar de información nuestro colector con superficies, curvas,
cálculos complejos y demás, ¿sí? O de pronto él permite subir toda una sección transversal, desde la subrasante, donde deben quedar las niveletas, todo eso lo permite hacer mal. Sin embargo, también sobrecarga mucho la memoria y la capacidad del procesador de nuestro colector, entonces puede que se ponga muy lento por tanta información, sabiendo que si digamos tenemos los datos del eje y los datos de la sección transversal y un perfil, ya podemos replantear totalmente una vía, sin necesidad de subir todo al colector. Eso también depende mucho de la recursividad del topógrafo. Entonces vamos a tratar de dos opciones básicamente. Topo, que hace referencia al punto que tomamos en el momento, ¿sí? que es como tal un punto individual, y captura continua o autotopo, que son aquellos puntos que solo se toman o se registran cuando cumplen cierto condicional. Esto es para digamos, cuando hacemos cinemático, el autotopo o captura continua es donde lo configuramos. O en RTK, igual, si digamos yo le digo que me guarde un punto cada vez que yo avance 3 metros, él va a guardar un punto cada vez que yo avance 3 metros y esa será mi coordenada final. Entonces vamos a configurar lo que es el topo. Tenemos número de punto, el código, las coordenadas, estamos en modo RTK, entonces estas coordenadas ya serán las finales porque estamos recibiendo como tal la corrección, el código, la altura, le podemos indicar si es vertical o inclinada, y aquí tenemos varias opciones. Si vamos aquí, precisamente entramos a una configuración muy básica del levantamiento. Aquí podemos configurar que nos guarde nuestro punto cuando la solución sea fija, es decir, solo cuando esté bien posicionado, cuando ya tenga su coordenada definida, o en rápido, ya veremos cuál es la diferencia entre esos dos. Entonces, en este tipo de solución exacta nos dice que tomará 3 capturas para ahí sí dejar una coordenada absoluta, por decirlo de alguna forma. En la solución rápida va a tomar solo un registro. Y tenemos la precisión, las precisiones. Aquí en autoalmacenamiento es que apenas cumpla este parámetro, dependiendo de la solución que le indiquemos, pues automáticamente se guarde. Entonces lo vamos a dejar así, que la solución exacta haga un promedio de 3 lecturas para ahí sí guardar el punto. Entonces, esta es la solución exacta y esta es la solución rápida. Hace 3 lecturas y ya me pregunta si lo quiero grabar. Entonces yo le voy a decir que sí. Y ya, lo guarda automáticamente, cambia el consecutivo. Eso es como vamos tomando los detalles. Esto es lo que hace muy rápido el modo RTK. Ahora si queremos tomar una captura continua, ahora vamos aquí atrás, captura continua. Igual tenemos un consecutivo de punto, un código, unas opciones. Entonces configuramos como tal un método, le indicamos al equipo que cada segundo, por ejemplo, que grabe un punto por un segundo de tiempo, o tenemos la opción de por distancia. Entonces cada vez que cumpla cierta distancia, él va a grabar un punto, cuando esté fijo, obviamente. Entonces le damos aquí. Cuando ya como tal terminamos, por ejemplo, de darle la vuelta a una cancha o a una zona verde, le damos en el botón de pausar. En este caso, la orden que yo le di fue que registrara un punto cada 3 segundos. Y eso es lo que básicamente está haciendo. Entonces, cuando yo ya termino de rodear de pronto una cancha, una zona verde, le doy en el botón de pausar y en el botón del lado rojo que dice parar. También desde captura continua podemos cambiar al modo topo para grabar automáticamente. Entonces vamos aquí a esta M, topo.
y ya aquí podemos codificar de pronto un vértice principal o un detalle más específico o que no corresponda de pronto al área o la línea que estamos trabajando. Le damos guardar en exacto o guardar rápido. Eso sería todo por este video. Recuerda calificar con 5 estrellas y nos vemos en la próxima. Ya. Ya, jóvenes, hacemos un alto aquí. ¿Está bien, jóvenes? Está bien, profesor. Está Ah, bien, listo. ingeniero. Volvemos.